queríamos comunicar que el presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional. Es un desastre, nadie hace nada, ni el pasto si quiere cortan de las banquinas. Tiene mucha canaleta y se llena de agua. Y me consta que el estado de las rutas son malas y es por eso que también tenemos una siniestralidad importante. Estamos arriesgando todo porque lamentablemente lo que son los pozoetos no. El gobierno nacional ejecutó vialidad en las últimas horas de sus facultades delegadas, cumpliendo así una nueva sentencia de muerte para las rutas argentinas. Las obras nacionales están paralizadas desde diciembre de 2023. Sin mantenimiento ni planificación, las rutas se destruyen a un ritmo vertiginoso. Las promesas de autopistas quedaron en la nada y los caminos están cada vez más peligrosos. Fuimos testigos en la Ruta Nacional número 3. Le falta un mantenimiento, sí. El tema es cuando llueve, que tiene mucha canaleta y se llena de agua. ¿Y las canaletas quién se las produce? ¿Que es el peso de los camiones? El peso de los camiones. Es un desastre, nadie hace nada, ni el pasto si quiere cortan de las banquinas. Muy ondulada. Ahora, al ser una ruta de mano y mano, esas ondulaciones ponen en peligro a todos los que la transitan. Por supuesto, ni hablar. Uno trata de por ahí tener una ondulación y un pozo, esquivas el pozo y te puede agarrar uno que viene de frente y los días de lluvia ni hablar. ¿Escuchan ustedes algún reporte de accidentes en esta ruta producto de este problema? Sí, permanentemente. Permanentemente hay personas que fallecen por culpa del estado de la ruta. Un mes atrás, 4 personas murieron y 16 resultaron heridas en San Miguel del Monte. Allí la niebla y la falta de señalización provocaron la tragedia a las 4 de la mañana. El último viernes de junio al mediodía, en el kilómetro 293 de la Ruta Nacional 3, en inmediaciones de Azul, 5 personas resultaron gravemente heridas por el impacto de frente entre 2 camionetas. El mal estado del camino podría haber obligado a uno de los conductores a correrse imprevistamente de su carril, provocando lo que podría haber sido una tragedia aún peor. 15 horas antes, también en la Ruta 3, entre Trelew y Comodoro Rivadavia, la diputada provincial por Chubut, Mariela Tamame, y su comitiva sufrieron heridas en otro accidente cuando el vehículo conducido por un chofer oficial se salió de control. Nosotros mismos fuimos testigos donde un camión de bomberos volcó camino a apagar un incendio tras perder el control por un inmenso pozo en la banquina. ¿Conocés como la palma de tu mano la Ruta Nacional número 3? Sí. ¿Cómo está la ruta? ¿Es peligrosa? Hay lugares que sí, Lo que es de, ya te digo, de Azul para el lado de Las Flores, Monte y todo eso, sí. Vemos que, por ejemplo, en las banquinas tenemos pozos de agua, está por debajo 50 centímetros prácticamente la banquina del asfalto. Si vos te tenés que ir a la banquina... Sí, no. Digo, vos estás con un buen camión, pero sí, los sí. coches... No, igualmente, sea lo que sea el camión o sea un vehículo, estamos arriesgando todo porque lamentablemente lo que son los pozoetos no. Con un saldo de 7 muertos por día, los últimos siniestros son una muestra fiel de las consecuencias del fin de la obra pública nacional que afecta a todas las rutas del país. Mirá esto, apenas cruzamos la ciudad de González Chávez, nos encontramos con prácticamente 5 kilómetros de rutas sin ningún tipo de marcación. No hay marcación de banquinas, tampoco del centro de la ruta. No cuesta nada esto. Podrían, por lo menos, ponerlo en condiciones para evitar accidentes.
tampoco hay plata para esto. Eso sí, el combustible que te cobran, recordemos, tiene un impuesto para estas cosas. Para que el gobierno nacional mantenga las rutas. El impuesto que pone el gobierno, hay una parte que va expresamente para eso. Pero si cobran el impuesto y no hacen las tareas, se quedan con el dinero que pagamos, pero no hay devolución de beneficios. Exactamente, como estamos acostumbrados. De los 40.000 kilómetros de ruta que administraba Vialidad Nacional, después del freno a la obra pública, la mitad está en malas condiciones y más de 3.000 kilómetros necesitarían trabajos permanentes que nadie hace. Ahora con la disolución de Vialidad, el gobierno nacional va a hacer 9.155 kilómetros de licitación, pero para concesiones, no es que vas a invertir en una obra nueva, pero por otro lado tenemos 26.000 aproximadamente kilómetros que van a quedar sin participación de nadie, porque el Estado Nacional demuestra que no quiere participar. Sin planificación ni inversión nacional de ningún tipo, las rutas más peligrosas en la Argentina son la Ruta Nacional número 9, en especial en la provincia de Jujuy. La Ruta Nacional 40, cuyos tramos incluyen ripio, precipicios y pozos. La Ruta Nacional 12, peligrosísima en el tramo que conecta la provincia de Buenos Aires con el norte argentino. La Ruta 188, destruida entre Pergamino y San Nicolás. Y la Ruta 14, que a pesar de haberse convertido en autovía, continúa siendo una de las más peligrosas del país. ¿Accidentes? ¿Escuchás? ¿Qué haya habido? Es todo el tiempo. ¿Tenés esperanza de que finalmente, con el correr de los años, más allá de que ahora te dicen que no hay plata para obras nacionales, finalmente se hagan? Las van a tener que hacer. Si no las hacen, ¿qué pasa? Desastre. Porque aparte las rutas se están rompiendo mal. Están rompiendo mal. Algo tienen que hacer. Las sobrecargas que nadie controla ayudan a calar el asfalto. La falta de señalización por el abandono presupuestario agita el peligro. Y los pozos en medio del camino hacen que salir a las rutas argentinas hoy sea como apostar en la ruleta rusa. Ahora fíjense lo que son las cosas, porque desde el año pasado, nosotros, pero otros colegas también, estamos escuchando y siendo ecos de lo que dicen desde las provincias. Che, las rutas están cada vez peor. Es más, hay un senador que se llama Sergio Leavi, que es un senador de la provincia de Salta, que presentó en marzo de este año una demanda penal contra el presidente Milei, buena parte de su gabinete, porque en Salta durante un año hubo 23 muertes por falta de mantenimiento en las rutas. Los gobernadores en algún momento habían empezado alguna negociación con el gobierno para que el gobierno les cediera las rutas a las provincias, ya que no las iba a mantener. Y eso está en el fondo de la discusión de la modificación del impuesto a los combustibles líquidos. Los gobernadores le dicen, oye, mi hermano, abandonaste las rutas y seguís cobrando cada vez que se carga nafta una plata que no repartís con nosotros, que tenemos que en la práctica hacer algún grado de mantenimiento en esas rutas, transferirnos la plata. Pero esa plata el gobierno la manotea y la utiliza para decir tenemos superávit fiscal. Eso es lo que está en el núcleo de la discusión. Ahora bien, en lugar de escuchar las advertencias, en lugar de llegar a algún tipo de negociación con los gobernadores, decir, bueno, está bien, te doy las rutas, pero hacemos esto. ¿El gobierno qué hizo? Disolvió Vialidad Nacional sin tener siquiera las rutas privatizadas, con lo cual ahora las rutas nacionales, no las provinciales, las rutas nacionales, que son muchas y son importantísimas, entraron en un limbo donde nadie entiende quién se va a hacer cargo cada vez que una ruta se rompa. No se sabe quién se va a hacer cargo. O hay un ente que se va a formar. Ahora con Hernán Lecher vamos a ver a dónde van a parar los empleados. Pero mientras tanto, el peaje de esas rutas vergonzosas hay que seguir pagándolo, Pablo. Tal cual, sí, porque de hecho parte de este informe lo hicimos en el recorrido que hicimos a Bahía Blanca, en donde empezamos a registrar las condiciones en las que está esta ruta. Fuiste por la Ruta 3 a contar que Milei había vetado la ley de ayuda a Bahía Blanca. Para eso fuimos. Y la semana siguiente, inmediatamente, ocurre lo de Vialidad. Disuelven Vialidad. Se disuelve Vialidad. A ver, en realidad, en la práctica, estaba paralizada Vialidad.
porque no hay dinero para poner. Entonces, nosotros hicimos informe, vos hiciste informe. Fuimos a diferentes autopistas y rutas también. Ahora, lo que se nota y se ve y lo que advierten los gobernadores es que el ritmo de destrucción de las rutas, cuando vos no le pones un mango, es verdaderamente vertiginoso. Sí, primero hay que decir que es una vergüenza que esta ruta no sea autopista. Además. O sea, imagínense que viene de una zona importantísima en términos agrícolas, polo petroquímico de Bahía Blanca, es mano de contramano, es una vergüenza, y ahí sí hay un acumulado de diferentes gestiones que nunca lograron que esa ruta fuera una autopista como la gente. Tal cual, porque era uno de las PPP que había organizado el propio Mauricio Macri, pero finalmente quedó en la nada eso, como tantas otras cosas. A ver, esta es una ruta... Pero ahora se sigue pagando el peaje para andar por esa ruta inmunda. Sí, y cuando pones... A ver, si son 600 kilómetros, son 7.000 pesos. No es en la dimensión, por la cantidad de kilómetros. Vos imaginate, acá te sale 5 lucas... 8 lucas para ir a La Plata. Por ejemplo. Entonces, ahí cuando vos ves, che, bueno, pero cuando vos salís de la cabina de peaje de pagar, decís, pero ¿por qué acabo de pagar? Mirá cómo está esto. ¿Y quién se lleva la guita del peaje? Bueno, hay una ¿Para qué se la llevan? Bueno, hay una concesionaria y tienen la obligación de hacer reparaciones medio por arriba. O sea, no hay nada de infraestructura. Tampoco está tipificado qué le queda a la concesionaria y qué no. Mirá, porque ni siquiera cortan el pasto, antes cortaban el pasto. No se corta el pasto, lo están cortando la gente de los mismos pueblos que dice, si no salgo con una camioneta, lo que sea, me mato. Esa misma gente. Además, en la Ruta 3 en particular, es todo un cordón rural muy importante. Y vos vas a ver máquinas cosechadoras que ocupan un cuerpo y medio de la ruta. Es realmente peligroso circular por ahí. Fin de semana largo, olvídate. Tenés una fila interminable. Decíamos 7.000 pesos, pero esto que vimos en la Ruta 3 se amplifica a todas las rutas nacionales. Son 40.000 kilómetros de rutas que están abandonadas. Y claro, que ahora dicen que las van a privatizar, pero sepamos que las privatizaciones van a caer sobre las rutas que más posibilidad tengan. Y también hay que avisar, porque me lo contaba Pablo, que la tecnología hoy por hoy permite que poder poner casi infinitas cabinas de peaje. ¿Por qué? Porque ponen un arco, el arco lector pasa, lee la patente y ahí te van cobrando, ya tengas el telepase o no tengas el telepase, te van cobrando ahí. Y eso es lo que va a permitir que se multipliquen los puntos de peaje y las autopistas sean más caras. Ahí donde yo te marqué 2, supuestamente va a haber 5 en total. Con el plan, se estaba empezando a licitar, se abrieron los pliegos para la Ruta 3, otras rutas también, pero lo que nos dicen los especialistas es, mirá, va a haber 4 o 5 rutas que sí se van a poder hacer de esta manera, se van a poder reparar varios años, concesiones de 20 a 30 años. Pero ¿qué va a pasar con las rutas que no son redituables? Pero eso ya fracasó. A ver, pros y contras. Yo creo que la única ruta que se hizo en tiempo y forma y no puso plata el Estado fue la autopista panamericana, que la modificó Papá Macri, Franco Macri en aquel momento. Ahora bien, el resto de la ruta terminó poniendo plata el Estado y estaban más interesados en cobrar el peaje que en hacer modificaciones. De hecho, ninguna de esas rutas se convirtió en autopista. Tal cual. Las privatizadas nunca se convirtieron en autopistas, salvo la Panamericana. Entonces, las obras las terminaba haciendo el Estado y los tipos seguían cobrando peaje. Tal cual. Bueno, fue lo que sucedió en los años también de Macri, que hubo toda una situación con esto. Por ejemplo, en Entre Ríos están advirtiendo, miren que las rutas están mal, es la vía directa del Mercosur, por donde donde vienen los camiones y todo. Sí, y después cuando hay accidentes le echan la culpa a la gente imprudente. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Decían, hablamos ahí en un lugar con la policía, pero ¿qué pasa acá? Y dicen, no, la imprudencia de la gente. Ahora yo te digo, es imprudencia quizás ir a 120 kilómetros por hora una ruta. Supuestamente la velocidad a la que tendrías que ir, 100, 120. Ahora, cuando agarrá un bache a 120, un bache de esos a 120. Exactamente. O sea, vos tenés el asfalto completamente hundido, tenés una diferencia de 5 a 10 centímetros desde la ruta a la banquina. Es decir, vos te vas a la banquina o querés esquivar algo, terminás volcando como volcó el camión de bomberos que están habituados, como volcó también el auto con un funcionario de la provincia de Chubut que llevaba y trasladaba una comitiva con una diputada. Son situaciones que se van sumando con un número de 7 muertos por día. Está el expediente de echarle la culpa al que maneja mal. Hernán, ¿qué va a pasar con los empleados de vialidad? Bueno, se les aplica, se está cumpliendo un año de la ley Bases, se les va a aplicar la ley Bases, tenés unos 5.100, el objetivo del gobierno es dividirlo en distintas áreas. Yo te digo, Rolo, me parece que partir Vialidad Nacional tenía que ver con esto. Hay muchos empleados, tenían la intención de echarlos, pero claro,
todos juntos era un problema. Así que dividirlos y se estima que unos 1.500 los van a echar. ¿En qué esquema? En realidad pasan a los 5.000 a libre disponibilidad. Durante un año siguen cobrando, pero tienen que encontrar un lugar para ubicarse. Si no tienen ¿Pero lugar... y quién los ubica? ¿Ellos van a buscar un lugar? No, lo tiene que ubicar alguien. Alguien tiene que planificar esto. A ver, hay una de las cosas que el gobierno no tiene gestión. Ellos lo único que conciben como gestión es cortar. O sea, Claro. ¿Vieron cuando se decía, bueno, Sarmiento decía gobernar es poblar? Bueno, para Milei gobernar es cortar o recortar. En este todo caso de vialidad es similar a la situación del INTI y del INTA. Son entes autárquicos que ya están dejando de serlo porque van a depender del Ministerio de Economía. ¿Esto qué significa? Bueno, que no tienen independencia. Básicamente, ¿no? Después Pero no tienen independencia. Una cosa es que no tengan independencia, otra cosa es que no tengan laburo. No van a hacer más su laburo. Además, y además, a ver, independencia me refiero, por ejemplo, en el caso del INTI, que ya lo vamos a ver, certificaciones internacionales, nacionales, que están siempre, no están sospechadas, básicamente, Claro. ¿no? No tienen ningún tipo de sospecha. La cuestión con vialidad nacional, hay que decirlo, hace 2 años que la gente, los 5.100, prácticamente van a trabajar, pero no hacen nada. ¿Por qué? Bueno, porque el propio gobierno congeló las acciones. No quiere gastar en asfalto Exacto. El no hace nada es realmente así. Estaba repasando los datos de ejecución presupuestaria. Hice el 2023 actualizado al 2025. Me da que la ejecución, me corrijo, no la ejecución, sino el presupuesto previsto, el vigente para este año, es el 20% del equivalente del 2023. 20%. Escucha algunas partidas. Ejecución de obras, operaciones y mantenimiento en corredores viales. ¿Qué ejecución presupuestaria tiene? O me corrijo, presupuesto vigente, 0%. Construcción de rutas seguras. Tiene previsto el 6% en comparación con el 2023. Construcción de túneles y puentes, 2,5%. Construcción de rutas nuevas y obras de pavimentación, 0,9%. Claro. No están haciendo nada. Por eso te digo, gestionar es cortar, pero no es pavimentar. Y las rutas se gastan, viejo. Sí, hay algo, además, en esta falta de gestión, de mentira. Porque a muchos gobernadores, el gobierno nacional, en las promesas sobre el bidet que le hacen para que los apoyen en el Congreso, los gobernadores piden, por favor, arreglame la ruta O dame nacional. la ruta y la plata. Y te dice, no, háganla ustedes. Bueno, pasame los fondos. Nunca llegan los fondos nacionales. Claro. En algunos casos afrontan los gobiernos provinciales los arreglos, pero en la mayoría de los casos no tienen los fondos suficientes para arreglar rutas nacionales que debería arreglar el acordate Estado nacional. esa ruta acá del conurbano, que es una autopista, que llega un punto que se corta. Presidente Perón. La Presidente Perón, bueno. Y Kicillof le está diciendo a Milei, creo que ya incluso fue a la justicia. Faltan 3 kilómetros. Faltan 3 kilómetros, dame cedeme la potestad, así la termino yo. Lo mismo pidió Frigerio. Yarlora está también hablando y diciendo, muchachos, va a morir gente acá. Por ¿no? eso, O sea, por eso la pelea de los gobernadores que se manifestó en el 6-0 en el Senado contra el gobierno tiene que ver con las rutas. Porque le están diciendo, coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, así nosotros arreglamos esta ruta donde se matan nuestros vecinos. Claro, pero además, perdón, Ernie, las rutas nacionales están claramente en un estado calamitoso, pero las provinciales también. No es que están... No, claro. Y claro, las provincias tampoco tienen la guita para poner ahí, porque no se las pasan. Me mandan mensajes. No se olviden de la Ruta Nacional 11, Santa Fe Resistencia destruida. Pasa todo el cereal del norte por ahí. Claro. Esto es lo que está sucediendo. Te agrego una cuestión, Rolo. Recién hablábamos de qué pasa con el personal de vialidad, pero también qué pasa con el personal de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial que También. tiene el mismo destino.